un par de domingos atrás estuvimos conversando y sobre el testimonio de Pablo en su carta a los hermanos de Filipo, ¿no? El domingo pasado el Señor nos habló a través de esta hermosa parábola del banquete, ¿se acuerdan? Y la necesidad de estar correctamente vestidos, como el Señor quiere que asistamos y no como nosotros queramos vestirnos, ¿se acuerdan? Que de entre los invitados fue alguien encontrado que no estaba vestido para la ocasión y le pidieron que se retirara, ¿no es cierto? Eso nos hablaba el pastor Andrés, su vinculación fuerte con lo que es la santidad, ¿no? Esta condición que de alguna forma tiene que ver con un proceso de vida, ¿no? Este concepto de santidad, hoy día en aquellos que no conocen al Señor, aquellos que no tienen esta práctica de lectura, santidad, incluso es muchas veces ironizada, ¿no? Es caricaturizada y es sinónimo de santurrón, es sinónimo, ¿verdad? Es una serie de conceptos más bien peyorativos. Pero en la palabra del Señor es una realidad y tiene que ver básicamente con el querer ser o parecerse a Dios, ¿no? Si quisiésemos dar de alguna forma una definición. Y tiene que ver básicamente con el mantenernos puros en lo que Dios comenzó a hacer en algún momento de nuestra vida, cuyo objetivo finalmente es Cristo, ¿no? Es ser y llegar a ser a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Y en la medida que más nos parecemos a Cristo, evidentemente más avanzamos en este anhelo de Dios de que seamos santos, ¿no? Es un anhelo que Dios compartió con su pueblo Israel y comparte con su iglesia. Sed pues santos, porque yo soy santo. La palabra santo significa apartado, ¿no? Significa apartado para. En el fondo, este concepto de santidad es que Dios nos ha llamado, nos ha perdonado, ¿verdad? Nos ha rescatado, nos ha hecho sus hijos y nos ha apartado para Él, ¿verdad? Pablo lo plantea bajo el concepto del alfarero, es decir, vasos de barro muestran las riquezas, dice Pablo, las riquezas de la gloria de Dios. Pablo es muy categórico, Pablo dice que hay vasos para la ira, ¿no? Vasos de barro para mostrar las riquezas de la gloria de Dios, apartados, ¿no? Ese concepto está, ¿verdad? Explica un poco lo que es santidad, apartados por Dios para, ¿no? Y hilando, ¿verdad? Estos aspectos, estos principios, estas verdades bíblicas, teológicas, yo quisiera volver a la carta de Pablo a los hermanos de Filipos y volver un poco, y por eso les ruego que se puedan hacer el esfuerzo de recordar lo que conversamos hace 2 domingos atrás, de cuál es el testimonio de Pablo. Ahí en el capítulo 3 de Filipenses, ¿no? Pablo aborda derechamente lo que sucedió en él. Si ustedes abren su Biblia en Filipenses 3, vamos a leer del versículo 7 al 10. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Tengamos un momento de oración. Señor, por favor, ayúdanos en esta hora. No permitas que nada ni nadie interrumpa la exposición, la lectura y la meditación de tu palabra, por favor, Señor. Queremos adentrarnos en esta carta que
inspiraste, Señor, a Pablo hace tantos años atrás para expresar verdades profundas, Señor, a un grupo de hermanos que en ese tiempo vivían en esa ciudad, Señor, en Filipos. Pero en tu soberanía tú has permitido que estas letras, que estas frases, Señor, inspiradas por ti, fuesen reveladas hasta este tiempo. Y hoy un grupo de tus hijos, Señor, aquí en Las Condes, en este país y en esta ciudad, se acercan a este texto, Señor. Padre mío, sabemos que esta carta fue de bendición para los hermanos de Filipo y que tu hijo Pablo la escribió en condiciones complejas, difíciles. Él estaba detenido, estaba preso. Señor amado, pero hoy son otros tiempos y tú conoces a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Señor. Y creemos que por alguna razón tú permitiste que esta carta, Señor, fuese revelada también para tu iglesia en este siglo XXI. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a entender estas verdades, porque nos hablan de ti, porque nos hablan de Cristo. Señor, y necesitamos de tu Espíritu Santo para examinar, Dios mío, para entender y sobre todo, Señor, para examinar nuestra propia vida delante de esta revelación, Señor, que tú has cuidado y preservado hasta nuestro tiempo. Dios del cielo, sabiendo que tú eres un Dios de propósito, entendemos que tú sabías quiénes íbamos a estar esta mañana aquí en este lugar, quiénes íbamos a leer, a escuchar, Padre Santo, esta reflexión. Y por eso te rogamos que nos ayudes. Padre mío, nos encomendamos a ti, Padre Santo. Te damos gracias porque sabemos que en Cristo tú nos escuchas, Señor. Y porque en Cristo podemos llegar con confianza a tu misma presencia. Dios mío, te damos gracias y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, quise volver un poco, una vez más, a este pasaje, porque Pablo plantea algunas verdades que también debieran ser nuestras verdades. Esta carta no es una biografía que escribe el apóstol. Si ustedes se recuerdan, es una carta que él escribió cuando estaba preso en Roma. Fue aproximadamente el año 61 en que él escribe esta carta. Y los teólogos la asocian con una carta de alegría, de gozo, porque más o menos en 11 ocasiones Pablo habla de regocijarse. Pablo habla de gozarse, a pesar de sus condiciones. Él sabía que en poco tiempo más él iba a ser asesinado, él iba a ser ajusticiado. Sin embargo, él expresa alegría. Y él escribe esta carta básicamente por dos razones. Una, porque habían apostasía en la iglesia, en Filipos, ¿no? Incluso él expresa en términos bastante fuertes, en el versículo 2 de este capítulo 3, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Él está hablando de los herejes, ¿no? Es una de las razones por las cuales escribe esta carta. Y la otra también es para dar gracias a los hermanos, porque los hermanos habían dispuesto una ofrenda para él, ¿no? Y en ese contexto él comparte su testimonio. Él, en medio de esa condición y en medio de los antecedentes que él tenía para escribir esta carta, ¿verdad? Él comparte su testimonio. Y al compartir su testimonio, Pablo, ¿verdad?, revela cosas importantes, ¿verdad?, que tienen que ver con Cristo. ¿Y por qué hemos creído importante volver precisamente a profundizar esto? De la iglesia de Dios es Cristo. Él es la roca. Él es el sentir básico fundacional. Él es la validación, ¿verdad? Él es la motivación. Él es el propósito. Él es la verdad. Es decir, nos reunimos en torno a la experiencia, a la vivencia, a la realidad de Cristo en nuestras vidas como Señor de la iglesia. Eso es lo que la palabra de Dios nos menciona, ¿no? Incluso cuando Él tiene este diálogo con los discípulos, ¿verdad? Y Él pregunta: oye, ¿qué dicen los demás que soy yo? ¿Se acuerdan, no? Uno dicen que es profeta, en fin. Pero ¿quién tiene la revelación? Pedro. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bueno, sobre esa roca, ¿se acuerdan, no? Sobre la confesión de Pedro, y no sobre Pedro, sino que sobre la confesión de Pedro, como concepto, como fundamento, Jesús sostiene que se iba a construir su iglesia. Por consiguiente, ¿verdad? Es bueno comprender absolutamente qué es lo que significa eso. Y en este capítulo 3, ¿verdad? Pablo lo expresa de una manera muy sentida y de una manera muy personal, ¿no? Y eso es importante entenderlo porque una de las grandes dificultades nuestras precisamente es llevar a la práctica y es bajar a nuestra vida cotidiana muchas verdades bíblicas y teológicas. Una de ellas es precisamente la pertinencia, la relevancia, la trascendencia de lo que es Cristo en la vida de la iglesia y por consiguiente en mi propia vida. ¿Cuál es la significancia de Cristo en mi vida? ¿Qué debiera pasar en mí y que me hace distinto por el hecho de creer en Cristo? ¿Verdad? No aquí en el templo, porque aquí de alguna forma hay un lenguaje común, ¿verdad? Hay una experiencia común, hay una actitud, ¿verdad? Que es más o menos común para todos. Hay un mismo sentir, un propósito, una motivación. El desafío es cómo vivimos esta realidad, ¿verdad? Allá afuera. En nuestras decisiones, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones de pareja, en nuestro trabajo, ¿verdad? Ahí sí que el problema es diferente, distinto, porque nos vinculamos y nos relacionamos en ambientes que no creen en Cristo, que rechazan a Dios, que cuestionan a Dios y donde cada uno y cada una, ¿verdad?, vive como quiere vivir, incluso negando la existencia de Dios. Entonces, volver a la experiencia de Pablo, ¿verdad?, y como lo plantea él, es algo sanador, revelador, ¿verdad?, y transformador para nuestras vidas. Y comenzando desde el versículo 7, Pablo plantea, ¿verdad?, lo que sucedió en él. Dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, estoy en el versículo 7, las he estimado como pérdida. ¿Se acuerdan que dijimos hace 2 domingos atrás que en este mismo texto Pablo plantea dos opuestos, dos polos? Pérdida y ganancia. Entre paréntesis, Pablo, para los que tienen formación financiera, económica, contable, Pablo está usando lenguaje acá que es un lenguaje contable. Los conceptos de pérdida y ganancia acá tienen que ver con utilidad, con riqueza. Ese es el lenguaje, ¿no? Es un lenguaje financiero, es un lenguaje económico. Por eso que en el boletín, ¿verdad?, le pusimos un cofre con dinero, ¿no? Ese es un tesoro, ese es plata. ¿Les gusta la plata, no? Qué buena la plata, ¿no es cierto? Pero por supuesto, voy a ir al mall con plata, ¿no es cierto? O ir a ¿no es cierto?, unas vacaciones. ¿Es bueno o no es bueno? ¿O es pecado? ¿No? Por supuesto que es deseable, ¿no es cierto? Esa es nuestra atención. Porque eso muchas veces, de alguna forma, ¿verdad?, nos corrompe, nos hace cambiar un poco, ¿verdad?, y nos distorsiona. Sin embargo, ese es el lenguaje que está usando Pablo acá. Y cuando él habla de la ganancia, él está hablando de la riqueza. Fíjense qué interesante, porque antes del versículo 7, Pablo ha descrito un poco su vida. ¿Se acuerda que lo dijimos hace estos domingos, ¿no? Él habla, ¿verdad?, de sus logros. Él habla, ¿verdad?, de aquello que lo motivaba. Miren, hay un testimonio que entrega la Escritura. Vayan a Hechos, por favor, capítulo 9. Que nos va a ayudar a entender lo que pasó en este hombre. En Hechos capítulo 9, fíjense versículos 1 y 2. Ese versículo 1 y 2 es lo que Pablo era antes de conocer a Jesús. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esos 2 versículos muestran un poco en lo que se gastaba la vida Pablo. Del versículo 3 al 6,
algo aparece y sucede en la vida de Pablo, ¿no? Él se dedicaba a perseguir discípulos del Señor, ¿verdad? Él se dedicaba, ¿verdad?, a visitar las ciudades, las sinagogas, y perseguir y apresar a los discípulos del Señor. Y algo pasa en él, versículo 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Algo pasó en ese momento, ¿no? Jesús apareció en el camino. Este es el Jesús ya resucitado, ¿verdad? Es el Jesús resucitado. No es el Jesús que vieron los discípulos. Pero algo sucedió en ese encuentro, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Y fíjense la actitud de Pablo en este encuentro con Jesús. En el versículo 1 y 2 nos habla de un Pablo que respiraba amenazas y muerte, de un Pablo, ¿verdad?, que era diligente en perseguir. Incluso él estuvo, en el capítulo 7 me parece, testigo de la muerte de Esteban. Pero en el versículo 3 al 6 aparece otro Pablo, y sobre todo en el 6 dice: Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Algo pasó en él, y fue tan radical lo que pasó en él, si ustedes siguen leyendo después, que después que lo visita, ¿verdad?, Ananías, un hermano de la iglesia, ¿verdad?, y le sana su vista, porque él quedó ciego por 3 días, ¿verdad? El Pablo que antes amenazaba, perseguía, ¿verdad?, incluso participaba en el homicidio de algunos discípulos de Jesús, ya no era el mismo. Y fue tan grande y grotesco, y perdone que use esta palabra, el cambio, que ahí mismo en Hechos capítulo 9, en el versículo 20, aparece el otro Pablo. Y fíjense lo que dice el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Predicaba diciendo que Cristo era el Hijo de Dios. El mismo Cristo, ¿verdad?, por el cual mató a muchas personas, no sé si muchas, pero mató personas antes de conocer a Cristo. Entonces, algo sucedió con este hombre. Por eso que es importante, ¿verdad?, entender su concepción, ¿verdad?, de lo que ocurrió y de lo que era Cristo para él, porque cambió su vida. No, versículos 1 y 2 nos habla de un perfil, de un carácter, de una motivación. El versículo 20 nos habla de otro perfil, de otro carácter, de otra motivación. Algo pasó en él, ¿verdad? Bueno, en esa dimensión Pablo escribe a los hermanos de Filipo. Y por eso que él dice: mira, así era yo antes. Estas eran mis motivaciones. Así entendía la vida. Estas eran mis prioridades. Esto era lo que me validaba. Esto era mi prestigio. Pero todo eso, desde que conocí a Cristo, para mí no tiene sentido. Es más, ahora mi motivación, mi tesoro, mi riqueza, mis expectativas, sí y solo sí se explican a través de Cristo, ¿no? Y eso para mí es ganancia. Eso es como si yo, y aquí aparecen los conceptos económicos, contables, financieros, es como si yo fuera rico, tengo plata. Tengo todas las tarjetas de crédito, ¿verdad? La Premium, la Gold, ¿verdad? La Platinum y todo eso, ¿verdad? Tengo una tremenda cuenta, ¿verdad?, en el Banco del Cielo. A mí no me piden que muestre mi liquidación de sueldo, ¿verdad?, porque yo llamo a mi ejecutivo en el cielo y me concede el crédito al tiro. Y cuando viajo, ¿verdad?, ocupo el salón VIP. Y yo compro turista, pero me colocan en business. Eso nos reporta, ¿no es cierto? Es agradable eso, ¿no? Bueno, Pablo traduce todo eso como riqueza, pero ahora es Cristo. O sea, si lo dijéramos de otra forma, él se considera el hombre más millonario por Cristo. Hasta tal punto
que cambió absolutamente su vida. Y en ese contexto él plantea tres cosas. Si ustedes se fijaron en los versículos que leímos. Y lo primero que él dice, ¿saben? No hay nada que se compare, no hay nada que tenga un valor más alto que el de conocer a Cristo. Y lo dice. Fíjense, dentro de estos versículos que hemos leído, precisamente en el versículo 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, él quiere explicar por qué cree que Cristo es su ganancia. Él quiere explicar por qué es su riqueza, por qué es su motivación. Y lo primero que él dice, ¿verdad? Él plantea este acto de conocer. Fíjense que la palabra conocimiento ahí, en el griego es gnosis. Y gnosis significa el acto de conocer. Esa palabra gnosis es la misma que se usa para traducir ciencia o sabiduría. Pero lo interesante, ¿verdad?, es que la palabra significa e incorpora el acto de conocer. Entonces, es como que Pablo estuviese diciendo, ¿verdad?, que este conocimiento de Cristo no se sustenta en lo místico. Este acto de conocer a Cristo, ¿verdad?, y que cambió su vida, no tiene que ver, ¿verdad?, con una nueva filosofía, no tiene que ver con una contemplación, sino que incorpora en él una actitud, algo concreto que lo lleve a conocer a Cristo. Sus enseñanzas, sus motivaciones, sus propósitos, su visión de la vida. ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es el propósito de Cristo? ¿Cuáles fueron sus enseñanzas cuando Él vivió la experiencia de la humanidad? El acto de conocer para Pablo, ¿verdad?, necesariamente le significó tomar decisiones, cambiar motivaciones, cambiar prioridades. Es decir, en Pablo este acto de conocer no se quedó con la conversión. ¿Se acuerdan que alguna vez, hace pocos domingos atrás, hablamos de que para muchos en la iglesia la conversión es un fin en sí misma? Los que quieran conocer al Señor, que levanten la mano, repitan esta siguiente oración, ¿verdad? Señor, perdona mis pecados, me declaro, ¿verdad?, y te acepto como Señor y Salvador, y listo, y después llenamos las estadísticas, se han convertido 50. Para Pablo, ¿verdad?, el proceso es otro. Es decir, la conversión, lo dijimos, ¿no?, es la puerta de entrada. La conversión es el inicio, pero que de alguna forma solo permite esta conciencia de lo que Dios es, de lo que Cristo es y lo que hizo en mi vida. Y eso fue lo que impresionó a Pablo. Fíjense que Pablo, ¿verdad?, si usted revisa los primeros versículos, él habla de su condición de judío, él habla de su condición de fariseo, él habla de su actitud frente a la ley. Él dice, yo era irreprensible. Imagínense la rigurosidad de ese hombre. En el contexto religioso era toda una autoridad, un versado en la ley. Y paradojalmente él dice, eso es basura. No que la ley sea basura, sino que él entiende, y lo dice más adelante, ¿verdad?, él entiende la obra de Cristo. Fíjense, él mismo escribe, ¿verdad?, él mismo escribe en Romanos, por ejemplo, ¿no? Si usted revisa el capítulo 3 de Romanos, del versículo 21 en adelante, por favor, abra su Biblia. Romanos 3, del 21 en adelante. Pablo escribe lo siguiente a los hermanos de Roma. Dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Versículo 22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Versículo 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Versículo 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, dice Pablo, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Versículo 25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Es decir, Pablo logra entender que todo su aparataje y su enteleque y su estructura, ¿verdad?, que de alguna forma estaba fundamentada en sus obras,
Dios, ¿verdad?, lo había simplificado, lo había ofrecido de manera gratuita a través de la fe en Jesucristo. Entonces, este Cristo, quien se ofrece a sí mismo, ¿verdad?, revolucionó la mentalidad de Pablo. Ya no tengo que hacer, ya no tengo que caminar, ¿verdad?, ni andar en procesiones. Ya no tengo que comprar, ya no tengo que asistir para acallar mis culpas. Dios, a través de Cristo y de manera gratuita, me ofreció su justicia y me perdonó. Lo que me pide Dios es que yo lo reciba con fe. Esa obra maravillosa de Pablo, ¿verdad?, de Cristo en Pablo, lo cambió. Y por eso él dice, quiero conocer a este Cristo. Y no hay ningún valor, nada que se le supere, porque mira lo que él ha hecho en mi vida. Fue tan poderoso, ¿verdad? Me quitó la venda de los ojos que hoy día mi motivación es otra. Quiero conocerle. No puedo seguir siendo el mismo. No puedo tener las mismas motivaciones. No puedo tener las mismas prioridades. Quiero conocer a Cristo. ¿No? Y por eso usa esta palabra, gnosis. Porque el conocer a Cristo le demandaba y le demandó a Pablo, ¿verdad?, tomar decisiones. Hermanos míos, conocemos a Cristo. Viniendo una vez a la semana a la iglesia, leyendo accidentalmente la Biblia en la semana, accidentalmente digo, orando ni siquiera 5 minutos, sino que 2 minutos, cuando nos acordamos por los alimentos. Conocemos a Cristo. No venir a la iglesia, ¿verdad?, ni relacionarse con los hermanos, porque hace mucho frío, porque no podemos ir todo el tiempo a la iglesia. Conocemos a Cristo. O sea, Pablo habla del acto de conocerlo, o sea, no hay nada que lo supere. Esa es mi riqueza, mi ganancia. Cuando yo hago mi balance, cuando saco mis ingresos y le deduzco los gastos, ¿verdad?, y obtengo abajo la utilidad de la ganancia, ¿verdad?, y me solazo y agradezco y me doy cuenta, ¿verdad?, que lenguaje contable. Cristo. Pero ¿cómo lo conozco? Porque él plantea derechamente, ¿verdad? Y lo dice en ese versículo 8, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basuras para ganar, ¿verdad?, a Cristo. Para ganar a Cristo. No, conocer a Cristo. Pablo quiere realmente abordar a Cristo a través de un conocimiento intencionado, racional, documentado. Pablo, en consecuencia, quiere conocer a Cristo, lo que significan sus enseñanzas, su vida, su propósito, sus motivaciones, su origen, sus milagros, sus luchas, todo aquello que se relacione con Él. ¿Por qué? Porque el encuentro que él tuvo camino a Damasco no fue un encuentro emotivo y sensorial. ¿Cuántos hoy día se acercan a Cristo, verdad? Porque están en urgencias, en dificultades, en emergencias. Y tocan el timbre, golpean la puerta, ¿verdad? Pero una vez que han sido de alguna forma satisfechos en esa urgencia, nunca más. Nunca más. Es decir, este acto de conocer, ¿verdad?, es absolutamente superfluo, volátil. Es más, no hay interés en conocer a Cristo. Lo que hay es un interés en solucionar mi problema. Necesito trabajo, necesito sanidad, necesito restauración en mi matrimonio, necesito que me perdonen mis hijos, ¿no? Y aparece, como lo hemos dicho otras veces, esta tarjeta, ¿verdad?, Cielo Car, ¿no es cierto?, que se acerca al bancomático del cielo a solicitar un avance, algunas luquitas, para salir de la emergencia. Eso no ocurrió en Pablo. Por eso que cuando sucede lo que sucede, él dice, quiero conocer a Cristo. Es más, no hay nada que le supere. No hay nada que le supere. Ustedes conocen muchas personas, quizás incluso ustedes mismos, ¿verdad?, han vivido procesos de capacitación. Hoy día uno de los grandes logros humanos en nuestra sociedad neoliberal, ¿verdad?, es precisamente los logros humanos.
y se destinan recursos, dólares, ¿verdad? Se destinan horas, y, ¿verdad? Y las personas incluso se endeudan con tal de capacitarse. Hoy día usted sale, ¿verdad?, a la universidad y eso es como salir de cuarto medio. Usted necesita tener, ¿verdad?, un posgrado, algún magíster. El hecho de hablar inglés, ¿verdad?, le abre los mercados y hoy día es casi, ¿verdad?, es una necesidad. Y si tiene 2 posgrados y un doctorado, es decir, de alguna forma, ¿verdad?, estas horas que se destinan al conocimiento van marcando la pauta y te permiten navegar, ¿verdad?, en medio de lo que hoy día es la vida secular. ¿Cuánto más necesitamos capacitarnos y conocer a Cristo? ¿Cuánto más? Mientras usemos el índice para ubicar los libros, porque no sabemos dónde está Salmos, porque no sabemos dónde está Primera Corintios, porque no sabemos la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cómo vamos a vivir a Cristo si no conocemos la revelación de Dios? Ayer, hermanos míos, para que ustedes vean hoy día cómo se vive en nuestro mundo. Lamentablemente, lo digo lamentablemente, ustedes van a entender por qué, ¿no? Estábamos en la reunión de varones y a mitad de mañana me vino a buscar una pareja. No me vino a buscar a mí, sino que pasó por acá y venían a buscar al curita, porque su hijo estaba falleciendo en la clínica Tabancura con un cáncer al cerebro, ¿no? Y venían a buscar al curita. Entonces me avisaron y yo dije, yo no soy curita, yo soy pastor. Mi nombre es Guillermo, ¿verdad? No importa, acompáñenos por favor, en fin. Y bueno, me llevaron. Y en el trayecto me dicen, ¿y es lo mismo sacerdote que pastor o no? Fíjense la pregunta, ¿es lo mismo? ¿Ustedes creen lo mismo? Bueno, yo les expliqué un poco ahí. Y llegué, ¿verdad?, a donde estaba la familia, una persona de 34 años, 2 hijos, casados. Y efectivamente estaba inconsciente. Pero había un absoluto desconocimiento, ¿verdad?, de lo que fuese Dios. Fíjense que la semana pasada estuve en un sínodo pastoral y compartió con nosotros un pastor metodista pentecostal, sociólogo, y él hablaba, esto lo compartí anoche también con los jóvenes adultos, ¿verdad? Él hablaba que en sociología hoy día, en este neoliberalismo, se habla de la increencia, ¿no? ¿Y sabe lo que es la increencia? Es aquella, ¿verdad?, ese grupo humano que cree en Dios, pero que no le necesita. Es aquel, ¿verdad?, que hoy día, ¿verdad?, vive su vida creyendo que Dios existe, o sea, no hay cuestionamiento. O sea, no es que sean ateos o agnósticos, sino que creen en Dios, pero no lo necesitan. Dios no es pertinente para mí. Yo vivo mi vida, ¿verdad?, como quiero vivirla. Yo tomo mis decisiones como quiero tomarlas. Yo tengo mis prioridades y mis motivaciones, ¿verdad? Y qué bueno que exista Dios. Pregunto, ¿hay algún increente en este momento aquí en esta iglesia? Porque cuando Pablo habla de conocer a Cristo, precisamente está hablando de este cambio de vida que ha sido motivado en él, porque algo ocurrió, ¿verdad? Que él iba para el norte y se encontró que ahora va para el sur. Antes perseguía, mataba, amenazaba y ahora predicaba precisamente a aquel por el cual él perseguía, amenazaba y mataba. Y en esa realidad él dice, quiero conocerle. Y tomo decisiones para conocerle. Porque lo que me ocurrió, ¿verdad?, no es algo, como dice un amigo, baladí. No es una experiencia sensorial. ¿No? Cuando estamos y lloramos, ya listo, ahora sigamos lo nuestro. No es así. Es esa conversión genuina, sincera, profunda, pero que se materializa en decisiones, conocer. Lo segundo que dice Pablo, un poquito más adelante, ¿verdad? Dice, versículo 8,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Versículo 3, el versículo 9. Es decir, ganar a Cristo y ser hallado en Él. Una vez más Pablo usa este concepto de ganancia, ¿no? Ganar a Cristo. Fíjense que ya no, este acto de conocer, ¿verdad? Y de tomar decisiones y de concretar, ¿verdad? El conocimiento de Cristo, ¿verdad? Hizo necesariamente que en Pablo surgiera una nueva motivación. Ya no solo quiero saber de Cristo, ya no solo quiero conocer de Cristo, sino que además quiero ser hallado en Él. A medida que más he conocido a Cristo, a medida que he entendido más a Cristo, ¿verdad? Ha sido tan poderoso que ahora yo quiero ser hallado en Él. Quiero ser como Él. ¿No? Es decir, evidentemente, lo que sucede en este hombre no tiene nada que ver con lo que había en él hasta antes de conocer a Cristo. Cambió absolutamente su sentido de vida. Y usted puede ver a través de las cartas que él escribe, efectivamente que así fue. Había surgido en él una nueva motivación que se traducía, ¿verdad?, en ser hallado en Cristo, conocer en Cristo. Es decir, el conocer a Cristo ya no era una motivación intelectual, religiosa, filosófica, sino que incluso Pablo le incorporaba la dimensión de la utilidad, de la ganancia. Ese concepto de utilidad o de ganancia, ¿verdad?, está asociado con el esfuerzo. Para lograr nosotros ganancia, tenemos que desembolsar. Para obtener ganancia y utilidad hay esfuerzo y sacrificio. Tiene que haber una motivación. Y desde esa perspectiva, ¿verdad?, utilitaria, ¿verdad?, económica, Pablo entendía la ganancia de ser hallado en Cristo. Había, ¿verdad?, un esfuerzo, un sacrificio, había que invertir, gastar, intencionar esa motivación con tal de ganar y ser hallado en Cristo. Conocerle para ser como Él. Conocerle para vivir como Él. Ganar a Cristo y ser hallado en Él. Fíjense que esta expresión de Pablo la encontramos en otras cartas. En Gálatas 2:20, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa expresión? Gálatas 2:20 es un versículo muy conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense que este versículo, si usted abre su Biblia en Gálatas 2:20, expresa precisamente este sentir que está compartiendo con los hermanos de Filipo. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Y lo que de alguna manera podría ser algo alegórico, ¿verdad?, porque es una frase media rara, crucificado con Cristo. Él inmediatamente lo explica. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi vida, eso significa en la carne, y lo que ahora vivo en mi vida, mi experiencia de hoy, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué espectacular, aleluya, ¿no? Aleluya. ¿Y por qué, verdad? Porque Pablo hermosamente en estos versículos, ¿verdad?, él es capaz de traducir esta obra espiritual que a veces pudiese estar inalcanzable y por la gracia de Dios la aterriza y dice, y lo que ahora vivo en mi vida, en la carne, y las experiencias que hoy tengo, y las relaciones que hoy tengo, y las motivaciones que hoy tengo, y las prioridades que hoy tengo, y el trabajo que hoy tengo, y la familia que hoy tengo, y mi esposo que tengo, y mis hijos que tengo, es decir, su vida, su carne, su quehacer diario, sus avatares, sus decisiones, las vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ser hallado en Cristo, ganar a Cristo, se traduce finalmente en Pablo en un testimonio de vida, cada día, todo el día.
No es algo místico, no es una ideología, no es algo filosófico, sino que tiene una trascendencia que para Pablo se materializa en cómo yo vivo la vida cada día. Ser hallado y ganado. Es decir, Cristo, ¿verdad? El conocimiento de Él no quedó en mi biblioteca mental, no quedó en el escaparate de mi cerebro, en la neurona del lado izquierdo, pasillo, ¿verdad? Derecho. Sino que Cristo, ¿verdad? Cristo llegó a mi vida y me cambió. Y me cambió. Yo no puedo seguir siendo el mismo. Las decisiones que hoy día tomo, ¿verdad? Es imposible tomarlas sin la conciencia de Dios en mi vida. Y cuando no lo hago bien, me doy cuenta por el Espíritu Santo que no lo he hecho bien. Y cuando he ofendido a alguien, yo sé que tengo que pedir perdón, solo que lo postergo, lo justifico. Cuando he sido insolente, ¿verdad? Con mi esposa, con mis hijos, yo sé que no lo he hecho bien, porque Cristo es una realidad en mi vida. Y cuando me siento al lado de alguien, ¿verdad? Y yo sé de este Cristo, ¿verdad? Yo sé de la salvación, yo siento el deseo de hablarle de Cristo. Pero no lo hago porque el pastor lo enseñó, porque el pastor lo dijo, porque estamos haciendo proselitismo. Lo hago, ¿verdad? Porque aquello que fue revelado a mi vida, yo también que esa persona quiero que la viva. Porque estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí a través de su Espíritu Santo. Eso está diciendo Pablo. Y por eso, ¿verdad?, que la iglesia es la reunión de aquellos que tienen esta experiencia, que es algo sobrenatural. Porque es el carácter de Cristo que finalmente mora en la vida de aquellos que le han recibido y que en sinceridad han aceptado su señorío. Por eso que él dice Cristo, si usted se fija, dice el verso dice, Cristo mi Señor, dice Pablo. Han aceptado su señorío. Entonces ya no es, ¿verdad?, esta vanidad, y ahí está el quiebre de Pablo. Ya no está, y lo dice más adelante, ya no está la vanidad de ser reconocido, que incluso aquí mismo en la iglesia muchas veces lo vivimos, ¿no? Estar adelante con el micrófono, ser agradecido, reconocido, ¿verdad? Ocupar las posiciones de liderazgo, fijar las pautas, ¿verdad? Incluso muchas veces mirar por encima a los hermanos más sencillos, más humildes, ¿no? Porque en todas partes se manifiesta esta vanidad nuestra, son nuestras obras, Pablo lo dice. Esa es nuestra justicia. Y lo que le cambió la vida a Pablo fue que él entendió que no tenía nada que ver con la justicia humana. No son mis méritos, decía Pablo, sino que es la fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesucristo. Porque por gracia, decía él, ¿no?, y de manera gratuita, el Señor llegó a nuestra vida. Y eso chocó en la vida de este hombre. Y por eso que él desarrolla este lenguaje, este vocabulario y esta forma de vida. Ya no vivo yo. Es Cristo que vive en mí. Ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y lo tercero, ¿verdad?, que aparece en esta carta de Pablo, lo tercero. Fíjense lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea, es tanto, ¿verdad?, lo que obró Cristo en su vida, que ahora Pablo dice, yo quiero experimentar lo mismo que experimentó Cristo. Su sufrimiento, el poder que lo resucitó, incluso su muerte.
¿De qué está hablando Pablo? ¿Él quiere ser crucificado, tal vez? ¿Y que después lo resucite Dios? No. Él está hablando de la experiencia de lo que significa negarse a sí mismo. Ofrecerse, ¿verdad? Como Cristo se ofreció. Negarse a sí mismo, morir a su ego. Ser capaz de sufrir los padecimientos, el rechazo de un sistema, de una cultura, de un ambiente, incluso muchas veces hasta de una familia, por vivir en una dimensión distinta. Como Cristo lo hizo. Quiero experimentar, ese concepto es experimentar el poder, ¿verdad?, que obró en Él. ¿Acaso no es esa la promesa de Dios para con nuestra vida? ¿Acaso eso no le dijo Jesús a sus discípulos? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos queridos, entender esta verdad, ¿verdad? Esta verdad de Cristo en nuestra vida nos permite entrar en la tremenda posibilidad de experimentar el poder de Dios en nuestra vida. De hecho, el solo hecho, y perdón la redundancia, de haber vivido la experiencia de la salvación, del perdón de nuestros pecados, este cambio de mente, el arrepentimiento, ya es una manifestación del poder de Dios en nuestra vida. El valle de los huesos secos, que finalmente es vivificado por el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan la visión de Ezequiel, no? Cuando Dios lo lleva a un valle de huesos secos, tremendamente secos, sin vida, muchísimos huesos, pero que Dios vivifica. Y por eso Pablo dice, ¿verdad? Yo quiero experimentar. Y fíjense que, ojo, ¿verdad? Porque este era un principio que había en la iglesia primitiva. Por eso que paradojalmente, y están los registros en la historia, cuando la iglesia sufría la persecución y muchos eran torturados, perseguidos, ¿verdad? Ellos se gozaban, ¿verdad? Ellos agradecían a Dios, ellos cantaban himnos, porque entendían, ¿verdad?, que estaban viviendo la persecución, el rechazo. Y si vivían la persecución y el rechazo, es porque estaban predicando el Evangelio. Porque si hay algo o alguien que no le importa el Evangelio es precisamente a este mundo. Por eso que muchas veces nuestros esfuerzos, queridos, cuando no hay respuesta, nos desanima. Nosotros en nuestra dimensión humana esperamos que nos pongan atención. Esperamos que sean receptivos, esperamos que nos comprendan, esperamos que puedan entender lo que Dios ha hecho en nosotros y como Dios trajo paz, gozo, y a veces queremos compartirlo, nos encontramos con el escepticismo, con la incredulidad. Muchos son ridiculizados, son ninguneados, ¿verdad?, por Cristo. Pero Pablo dice, a pesar de eso, yo quiero padecer como Él padeció. A pesar de eso. Vivir su experiencia del rechazo, vivir su experiencia de la negación, porque en nosotros, ¿verdad?, muchas veces está esta tendencia a rebelarnos contra eso. ¿Y cuántas veces nos hemos, por ejemplo, visto o encontrado con discusiones en la mesa, ¿verdad?, agarrado de las mechas, con familias, amigos nuestros, y tenéis que creer, ¿verdad?, y porque mira lo que dice acá, y resulta que y nos encontramos finalmente en una discusión de argumentos. Pablo está hablando aquí algo más profundo. Pablo plantea la realidad, ¿verdad?, de una experiencia de vida que al ser consecuente, que al ser coherente con el Evangelio y con la realidad de Cristo, tiene un destino en esta tierra. El rechazo, la muerte, la persecución, el sufrimiento. Pero Pablo dice, es cierto, pero también quiero experimentar el poder de Dios que obró en Jesucristo. Es decir, no es una condición pusilánime, no es una condición, ¿verdad?, de indefensión, no es una condición, ¿verdad?, de ser un parásito, sino que hay poder, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos.
Y tal vez a la mirada de aquellos que vieron la cruz y a Él crucificado, pensaron tal vez y ridiculizaron en ese momento. Acuérdense que le pusieron un letrerito arriba, ¿no? Fue un letrerito irónico: este es el rey de los judíos. ¿Se acuerdan, no? Pero lo hicieron como ironía. Y lo hicieron en 3 idiomas. ¿Se acuerdan qué idiomas eran? ¿Cuál? ¿No? Latín. ¿No? Estaba el poder político, estaba el poder religioso, estaba el poder militar. Algunos lo interpretan de esa forma. Pero era un letrero irónico. Este es el rey de los judíos. No. Y nunca pensaron aquellos que vivieron ese momento que lo que estaba ocurriendo en ese lugar y en ese momento marcaba la historia del hombre. La historia del hombre nunca más volvió a ser la misma. Y si bien solamente 120 lo esperaron, después de haberlo escuchado miles, incluso muchísimos haber sido bendecidos, Dios levantó de ese testimonio y en la persona de Cristo el poder más grande y avasallador que el hombre ha conocido, porque la iglesia ha permanecido, porque las promesas de Dios han permanecido, porque a pesar del sufrimiento, porque a pesar de la tortura, de la persecución, porque a pesar del dolor, la obra de Él permanece. Por eso Pablo dice: yo quiero eso y estoy dispuesto a arriesgar en eso, porque yo sé que el poder que también obró en Cristo va a obrar en mí, el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y finalmente, queridos, ahí escondido, ¿verdad?, en medio de su carta, en el versículo 9, Pablo dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo dice, esa es una joyita, porque Pablo dice, esto, ¿verdad?, es el plan y el propósito de Dios. Eso es lo que está diciendo. Esto no tiene que ver con mis obras, con mis méritos y con mi justicia. No es mi justicia, no es mi capacidad, no es mi derecho, ¿verdad? No es lo que yo creo, lo que yo pienso. Dios lo quiso hacer y solo lo quiso hacer a través de la fe en Jesucristo. Esa es la justicia de Dios. Por consiguiente, no depende del que quiere ni del que corre, dice Pablo, sino de Dios, de quien quiere tener misericordia. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta del principio, no? Entonces Pablo dice, mira, todo esto, lo que más me maravilla, estoy haciendo una paráfrasis de esto, es que esto no depende de mi justicia. Yo pensé que sí, yo pensé que lo estaba haciendo bien. Yo pensé, ¿verdad?, que tenía algo que presentarle a Dios. Mira lo que soy, mira lo que he hecho. Pero me di cuenta, ¿verdad?, que no era mi justicia, no son mis actos, no es mi obra, sino que es nada más ni nada menos tu justicia, como tú has querido hacerlo y tú lo quisiste hacer a través de la obra de Cristo, que yo puedo acceder solamente por fe. Por fe. Porque además es gratis. ¿Se dan cuenta, no? No es que nosotros dignifiquemos el Evangelio. No es que, ¿verdad?, por ser empresarios o ser profesionales, el Evangelio hoy día ha sido dignificado. Esa es una herejía. Nosotros no podemos agregar ni sumar nada a la obra plena y completa que Dios ha hecho a través de Cristo en la cruz del Calvario. Y así lo entiende Pablo. Todo esto me sucedió. E increíblemente, no por mis méritos, sino por la fe en Jesucristo. ¿Cambia la vida de un hombre eso? ¿Cambia la vida de una mujer eso? Por supuesto que sí. Ya no es lo mismo. Aleluya, no es lo mismo. Es por su gracia y por su misericordia. Cristo.
Damos un momento de oración.